a Volodymyr Zelensky proponiendo una visita a Arabia Saudí, que después se ha pospuesto, ¿no? Y también hemos tenido a los europeos, que bueno, pues entre quejas y lloros también han tenido tiempo para organizar algunas reuniones como la de París, que ha sido especialmente llamativa, porque se han reunido buenos pesos del continente, así como que Emmanuel Macron pretende pues organizar otra con otros países europeos que todavía no habían participado, bueno, y otros socios en general de la OTAN. Digamos que ninguno de estos encuentros, por el momento, a nivel de relaciones bilaterales o a nivel del encuentro multilateral en París o a nivel de declaraciones individuales de cada uno de los países, no han logrado un acuerdo, no han logrado un escenario común de respuesta y que Donald Trump en sus declaraciones lo primero que hizo fue desestimar la presencia de tropas estadounidenses en Ucrania, que Ucrania pudiera entrar en la OTAN, que había que congelar el frente de alguna manera, es decir, está dando indicios a Rusia no solo de querer parar el frente, de querer hablar con ella a nivel bilateral de cómo va a ser el final de la guerra y de la situación económica, sino que también pues estamos viendo a Donald Trump planteando que los europeos se ocupen, si quieren, de dar las garantías de seguridad a Ucrania porque ellos no las van a dar. Y sin armas nucleares, sin alianzas militares como la OTAN y sin tropas extranjeras, digo sin tropas extranjeras porque ahí está el punto, ¿no? Sin los estadounidenses, los europeos no se están poniendo de acuerdo, no hay garantías de seguridad y Rusia va a esas negociaciones con una ventaja anticipada, ¿no? No sé cómo ves tú este previo, este inicio antes de la cumbre de Riad, que también hemos comentado en otras ocasiones, y después vamos con el contenido de la cumbre. Bueno, esto es un vuelco respecto a hace unos meses, que no estamos hablando de 2022, que es hace unos meses. Y más aún ese encuentro entre Marco Rubio y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov. De hecho, Lavrov yo creo que es de las pocas veces que ha salido, digamos, al gran público, ¿no? Habida cuenta de un poco, bueno, el aislamiento en el que cayó Rusia respecto de Occidente, ¿no? No así con Oriente y Asia. Y yo creo que esto, pues, es un cambio brusco para muchos, porque evidentemente Estados Unidos tiene su agenda, está siguiendo parecen haber ya trazado un calendario y, bueno, pues parecen tener claro que quieren llegar a ciertos puntos de acuerdo con Rusia. Yo creo que aquí quien lo lleva peor es Europa, para variar. Llevamos una racha desde hace más de una década que es una cosa un poco bochornosa ya. Porque además esto casi que se veía venir, que en un momento dado podían cambiar las cosas y Europa iba a quedarse otra vez, pues, un poco pillada, ¿no? Yo creo que esto además lo pudimos ver ya, aunque solo fuera como un pequeño aperitivo, cuando estuvo Orbán en Moscú. Él no solo fue a Moscú, que fue también a Kiev, de hecho creo que estuvo primero en Kiev, estuvo también en Pekín, y había gente que era como, pero bueno, ¿cómo se atreve este hombre, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y bueno, evidentemente no han dicho las mismas cosas con respecto de lo que dijeron con Orbán, ¿no? Ahora hacia Putin, hacia Trump, pero vamos, lo que se está viendo es un ejercicio bastante lamentable de desorganización, de no tener estrategia, de haber hecho seguidismo de la administración Biden y ahora pues este señor se desentiende, se ha desentendido de un montón de cosas que ha hecho la administración Biden estos años y aquí pues está procediendo igual, lo cual tampoco debería coger por sorpresa a nadie porque ya entró el primer día en la Casa Blanca en ese plan, mando decretos echando por tierra muchas cosas que había aprobado la administración Biden. Y ya lo avisó él en su momento, ¿no? Que él tenía sus propios proyectos, sus propias ideas, y que además era crítico respecto de la gestión que había hecho la administración Biden. Aquí, pues, han estado esperando casi hasta el último día para hacerse los sorprendidos, porque es que de verdad que yo no me creo que estén sorprendidos de esto, ¿no? Quizás Ujú. auguraban, no, auguraban no, quizás tenían un poco el pozo de esperanza de que no fuera tanto como pudiera parecer, ¿no? Un poco de, bueno, este señor es un fanfarrón, un poco lo que sus críticos suelen decir, es un fanfarrón, dice muchas cosas y luego pues no llega al fondo. Yo creo que aquí, primero que la cosa no es así, por lo menos con Trump no es así siempre y segundo, esta presidencia no es la primera.
en un par de semanas se ha visto claramente que no tiene nada que ver con la primera. Pero es que con el caso de la guerra de Ucrania, es que él ha sido crítico siempre, o sea, como mínimo iba a haber un cambio. Em, ya de ahí, digamos que bueno, que es interesante ver los avances que ha habido hoy en Riad. Además contrasta con la cumbre que hubo ayer en París. Yo creo que es un blanco y un negro. Normalmente las cosas no son blanco y negro, siempre hay una escala de grises bastante amplia. Yo creo que aquí es que es un contraste de blanco y negro brutal, ¿no? Bueno, por ahora tenemos ese contraste con el primer mandato, pero por supuesto eso se refleja también en las relaciones entre Europa y Estados Unidos, que eso va a dar mucho de sí, porque aquí Valius22 nos deja una suscripción del nivel 1 que después de 19 meses, nos dice justo 19 meses viendo que la Unión Europea no tiene línea propia en nada. Bueno, Valius, no sé lo que opinaréis sobre este paso, pero evidentemente ha habido mucho debate, ¿no? De por qué la Unión Europea no está en estas negociaciones. Lo primero es que, según decía Bloomberg, el medio de comunicación, Arabia Saudí ha querido invitar a Ucrania, pero estos dos países lo que querían era una negociación bilateral, un encuentro preliminar, una forma de crear cierta confianza que yo creo que no estamos ante no creo ni de lejos que estemos ante el escenario de hablar de confianza. Creo que no es el término, pero bueno, es el término que se usa. De lo que se habla más es de crear marcos, de abrir escenarios, de nombrar a distintos cargos o distintas delegaciones para que negocien en el futuro, ¿no? Es en eso en lo que ha consistido esta cumbre. Por lo tanto, no era un sitio donde invitar a nadie. Puede que después de todo lo que se está viviendo sí que acaben apareciendo los europeos. Ucrania, por supuesto, acabará apareciendo. O sea, es que es ridículo plantear que se vaya a hacer una negociación sobre Ucrania sin Ucrania. Esto que ha abierto tantos titulares. La cuestión es si luego Ucrania, una vez que esté en la mesa, va a tener o no la capacidad de imponer sus intereses. Porque la situación en el frente y todo el desgaste diplomático que lleva y el hecho de que Estados Unidos quiera acabar con la guerra y a Ucrania lo que se le ha dicho durante este tiempo es que continúe, porque los europeos y los estadounidenses iban a pagar la reconstrucción, iban a pagar garantías de seguridad, iban a pagar el apoyo bélico y económico hasta que fuera necesario, literalmente. Pues claro, es una estrategia que contrasta mucho con lo que tenemos ahora. Por eso puede parecer que la Unión Europea y Ucrania están fuera porque alguien no les ha invitado. No, es que la Unión Europea y Ucrania están fuera porque ellos mismos se han negado a este tipo de negociaciones durante estos años. En 2022 sí se dio un formato en el que se negoció. Y es cuando los europeos y los estadounidenses, sobre todo los británicos, torpedearon el acuerdo que era bastante más favorable a Ucrania que lo que estamos pensando hoy en estos foros, ¿no? Pero la Unión Europea se ha negado abiertamente todos estos años a negociar e incluso señalando y criminalizando al que proponía que hubiera que negociar. Entonces ahora evidentemente no están en la mesa, pero es imprescindible que estén Rusia y Ucrania, porque son los dos que tienen que llegar a un acuerdo. Por mucho que diga China, pues tiene que acabar así, da igual. Quien tiene que aplicarlo son Rusia y Ucrania. La realidad es que si Estados Unidos es un actor que de verdad ha patrocinado de una manera tan fuerte esta guerra, tiene voz y voto para decir, si yo dejo de financiar, Ucrania se cae. Entonces, lo que yo opine tiene que ser tenido en cuenta. La Unión Europea no ha ganado ese pulso, no ha podido condicionar lo que va a hacer Ucrania ni lo que va a hacer Rusia. Entonces la Unión Europea aparecerá, como han dicho también con el foro de secretario de Estado, Marco Rubio, cuando haya que negociar la normalización económica. Porque la Unión Europea lo que sí ha hecho es sancionar a Rusia. Entonces se ha hablado de que la Unión Europea pueda tener voz y voto cuando haya que hablar de cómo va a ser la relación futura con Rusia. Y no va a ser fácil porque hay mucha gente en la Unión Europea que no quiere que nunca vuelva a haber una relación con Rusia y otros que sí, como veremos en Alemania y veremos tantos y tantos ejemplos que no sé si es el momento, pero bueno, hay mucha gente que sí quiere relación con Rusia a nivel económico. Y hablo de élites, hablo de élites económicas. Ahí es donde la Unión Europea puede decir cosas, pero teniendo en cuenta la división es más probable que lo acaben haciendo capitales concretas o que se intente buscar un marco de coordinación, porque la Unión Europea siempre lo intenta, pero que levante una voz intermedia que acabe pues otra vez atropellada. Eso puede ocurrir. La pregunta que hago es la misma que he hecho con Ucrania. Cuando la Unión Europea esté en la mesa, ¿va a ser capaz de imponer tantas cláusulas y condiciones con una ventaja negociadora que solo son las sanciones? Que no es ni tropas en el terreno, ni sostener la ayuda a Ucrania, ni por supuesto a Rusia.
es complicado, ¿vale? Entonces hay que entender por qué se da el marco que se da y qué es lo que se está hablando, cuál es el propósito que tiene, que hoy no se ha hablado de acabar la guerra, hoy se ha hablado de esos marcos y se ha hablado de que en el futuro pueda haber una negociación para normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia, lo cual ya es fuerte a nivel de embajada y de delegaciones diplomáticas, que haya esas visitas, pero no se ha concretado nada, por lo tanto, bueno, pues parece que faltan pasos técnicos y negociadores, y también de la oportunidad, que esto me parece muy fuerte, Manu, que la paz en Ucrania no es solo importante por sí misma, sino porque abre oportunidades de inversión económica para ambos. Entonces ahí creo que hay mucha letra pequeña que podemos imaginarnos, porque tenemos ese acuerdo que Estados Unidos quiere aplicar de los recursos minerales. Bueno, muchas gracias aquí JK Dirie por ese Prime que nos ha dejado en el chat, 29 meses. Manu, te doy la palabra. Eso a mí la verdad es que me ha cogido un poco por sorpresa. No tengo yo muy claro que realmente estemos ante ese escenario, que como que empiezan a delimitar ciertas líneas de actuación, ¿no? Habría que interpretar si es que de verdad esto se llega. Yo creo que queda todavía mucho recorrido, a pesar de que están diciendo que para mayo ya habrá avances. Yo soy escéptico en ese sentido todavía. Depende solo de que Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo. También algo habrá que hacer con Ucrania en ese sentido y habrá que tenerla en cuenta, por lo menos en lo que a Estados Unidos y Rusia se refiere hasta cierto punto. Pero en fin, yo creo que esto, si de verdad es así y es un marco de actuación, entiendo que es una forma, digamos, de repartirse zonas de influencia quizás. Es un poco la interpretación que yo hago. Que entiendo que habrá zonas que no estén bajo control ruso, pero que pudieran quedar en eso de oportunidades. Es que es eso, ¿no? Es un poco, bueno, no van a decir un reparto de zonas de influencia, pero podría ser eso. Ya en el futuro lo veremos. En cualquier caso, sí es cierto que si Estados Unidos actúa, digamos, con seriedad, son conscientes de que si quieren, digamos, cobrarse la ayuda norteamericana de estos años, determinadas cosas, bueno, pues sobre todo, digamos, la lista de la compra que, entre comillas, lista de la compra que ha mandado Trump. Rusia se tendrían que entender hasta cierto punto. O sea, Rusia no puede ser tenida al margen, sobre todo con los conflictos que ha habido en Ucrania. Entiendo que mi interpretación, entiendo que quizás en la administración Trump han planteado, aunque solo sea ahora como globo sonda quizás, pero bueno, pues tienen en cuenta que eso hay que hacerlo de alguna manera en que Rusia esté enterada y participe. La mejor manera, digamos, de que Rusia no esté indispuesta por la intervención norteamericana allí es que ellos participen también y por tanto, pues bueno, es una cuestión entre los dos nos entendemos, porque los dos estamos metidos en esto, ¿no? Supongo que ahí ya la cuestión, si se va en serio en ese punto, la cuestión sería ya delimitar porcentajes y espacios, ¿no? En cualquier caso, esto también que perfila ya un futuro para Ucrania bastante oscuro, porque Ucrania ya no es Rusia, o sea, ya no es ni siquiera Rusia de acuerdo con sus propios intereses y sus planes, es ya Estados Unidos el que está dejando bastante claro qué es lo que quiere de Ucrania, pero sin implicarse demasiado. O sea, ellos quieren cobrarse, pero no quieren más líos. No están planteando ir allí a seguir presentes, botas sobre el terreno, por ejemplo, con tropas o cuestiones parecidas, mandar más armamento. Su intervención parece ser que viene a ser, bueno, cobrarse la deuda pendiente, un poco en línea de, no sé ahora cómo decirlo, pues como el que va a un buffet y a ver todo lo que se puede llevar antes de que cierren el buffet, ¿no? Parece que esa es un poco la idea de esta gente. Entiendo que ellos también en Estados Unidos están actuando bajo un marco de 4 años. Son conscientes de que en 4 años tienen un margen de actuación y, bueno, acabados esos 4 años, igual sí o igual no. Pero para Ucrania yo creo que esto es ya la propia, digamos, situación que tienen, lo que les espera tocar después de la guerra. Que ahora se añada esto, yo creo que es demoledor. Y a Zelensky esto, pues,
la insistencia en que vayan a elecciones a Zelensky esto lo deja a los pies de los caballos. Ujú. Bueno, por aquí, bienvenidos a los nuevos de Spanish Revolution que nos acaban de hacer una raid de 36 participantes. Bueno, gracias por venir. Espero que hayáis estado, bueno, pues a gusto, que estabais antes, me parece, con una entrevista de Edu Garzón con Alejandro Caudevenos, así que creo que venís de un contenido también bastante fuerte, ¿no? Hoy tenemos mucho que comentar. Aquí estamos hablando de la cumbre de Riad entre la delegación bueno, dirigida por Marco Rubio y el resto de equipo estadounidense y Sergei Lavrov y el equipo de ruso. Bueno, aquí hay más preguntas que nos dejáis en el chat. Nos hablabais un poco, bueno, decíais, comentabais, ¿no? El negociador, ¿no? ¿Qué clase de negocio se está haciendo ahora mismo? Pero ¿qué esperan países como Alemania, ¿no? Que les vuelan infraestructura clave y se quedan callados, nos dice Medulio. Evidentemente, este tipo de países, pues están en una situación muy complicada como para imponer nada en unas negociaciones. Y aún hay negociaciones no se va por invitaciones altruistas, ¿no? Como al que le invitan a una boda, de, ay, no me han invitado, me enfado. No, aquí tienes que ganarte el estar en la mesa, porque la organices, porque tengas capacidad para imponer condiciones, porque seas un actor de peso en alguno de los protagonistas o porque seas uno de los mismos, ¿no? No es que ¿qué haces organizando una cumbre en Suiza a la que no viene Rusia? Pues puedes hacerla, pero no va a tener ningún efecto en acabar con la guerra. Es como la de Riad. La de Riad de hoy no ha acabado con la guerra, no estaba Ucrania, no hay ningún compromiso, no hay ningún tema que se esté hablando con Ucrania. Pero es evidente que ya hay una voluntad por parte de los actores que antes no la tenían, es decir, Estados Unidos y Rusia y Ucrania, que según decía Trump, ya tenía esa voluntad antes de entrar en el despacho Oval. También nos preguntabais bueno, por aquí muchas cosas, ¿no? Decía Iván. Siguen por aquí los que tachaban de prorrusos. Bueno, en realidad, a la vista está que a nosotros que nos han acusado de todo, de estar del lado de la OTAN, de estar del lado de Rusia, de estar del lado de la Unión Europea, de todo el mundo, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo al final el tiempo acaba viendo que los análisis que hacíamos no eran ni de uno ni de otro, eran análisis basados en lo que podía pasar y que finalmente está ocurriendo, que las negociaciones son donde se acaban los conflictos y que finalmente, bueno, pues no hay que hacer los análisis basándose en los deseos personales, que eso siempre es algo que acaba mal. Por aquí, Manu, nos dejan una pregunta que puede ser interesante porque es difícil a veces, ¿no? Escudriñar el futuro de lo que va a proponer Trump. Y dicen, ¿tenemos alguna idea de cuál es la postura de Estados Unidos sobre lo que debe hacer Rusia? Si le van a exigir retirarse de alguna zona de Ucrania o si aquí simplemente están a ver qué pueden sacar y que se congele el frente como está y ya está. ¿Puedes repetirla? Es que me ha llegado entrecortado. No, si tenemos idea de lo que Estados Unidos va a pedir a Rusia que haga en Ucrania. Si les va a pedir que se marchen o que se retiren de algún territorio o simplemente se contentarán con sacar lo suyo a cambio de una congelación y un final de las hostilidades o qué tenemos sobre la mesa. Bueno, gracias también aquí a Pachasco que nos ha dejado una suscripción de nivel 1 de 17 meses en el chat. Mil gracias a ti y a todos, Manu. Yo creo que si quieren, un poco en línea con lo que decía antes, si quieren tener a Rusia, digamos, conforme con lo que Estados Unidos haga o deje de hacer en Ucrania, entiendo que tienen que ser, entre comillas, generosos. Que no se trata solo de reconocer lo que... No, esto es un tema que aquí ya hemos debatido muchas veces. No le veo yo mucho mérito a que alguien diga, reconozco que Ucrania ha perdido eso. Es como, bueno, esos territorios los perdió hace 3 años. No tiene mucho mérito reconocerlo ahora. Es un punto de inicio importante, pero en el fondo no cambia mucho. Eh, yo entiendo que Rusia, pues zonas de Kharkov, sobre todo al norte de Vovchansk, esas cabezas de comillas de puente que estableció el año pasado, no le trae especialmente a cuenta a Rusia mantener eso. Podría ser un territorio que se devolviera. Eh, la zona ya de los Kill me genera más dudas, porque es una buena barrera defensiva para Rusia de cara a lo que es la llanura de Lugansk en el futuro. Y aquí ya se está hablando abiertamente de que en el futuro se reactive el conflicto o lo que sea. O sea que yo creo que los rusos también parten de esa premisa. Estados Unidos es el que quiere un poco desentenderse de la cuestión y en lo que pueda, pues cobrarse la ayuda. Pero Rusia sí piensa, digamos, en términos de yo sigo aquí. Estados Unidos está a varios miles de kilómetros, ellos tienen su núcleo en otro lado, pero Rusia sigue allí.
Y Ujú, por tanto creo que si quieren, digamos, ciertas concesiones de los rusos, o sea, cierta conformidad, como digo, tienen que ceder. Lo que no me queda claro, y esto ya digamos es avanzar mucho, pero lo que no me queda claro en ese sentido es si se habla de zonas de influencia o si por el contrario le van a reconocer a Rusia el control de ciertas zonas ujú. que no controlan ahora mismo, como por ejemplo lo que queda del Donbass. A Rusia le podría interesar obtenerlo en una negociación que vía el asalto directo, sobre todo lo que son los grandes núcleos urbanos que todavía quedan. Bueno, No aquí es sé yo, que hay esto muchas lo dejo caer, cosas. aunque no lo planteo como algo seguro. Uy, Sí. perdona, que se me cortó.